usando nuestro Señor. Es importantísimo realmente tomar conciencia de que el contexto en el cual Jesús habló tiene también mucho para decirnos a nosotros. Y es algo de lo que vamos a ver hoy. Cómo el Señor cumple aquello que dice, hablando de los mandamientos: yo no vine a abolir, sino a llevar a su plenitud. Pero no solamente los mandamientos, sino también las figuras del Antiguo Testamento. Estamos prácticamente ya entrando en la Semana Santa con el Domingo de Ramos dentro de 2 días, y por eso es tan importante también mirar cómo la misa que nosotros celebramos tiene tanto que ver con lo que fue la Pascua judía en su momento, en cuanto prefiguración de lo que el Señor viene a hacer definitivamente por nosotros. Por eso, en primer lugar, voy a ir leyendo un poquito el relato de la Pascua judía, para que todos tengamos conciencia de lo que significaba. Fíjense, dice así: dijo Yahvé a Moisés y a Aarón en el país de Egipto: este mes será para vosotros el comienzo de los meses, será el primero de los meses del año. Hablad a toda la comunidad de Israel y decid: el 10 de este mes tomará cada uno para sí una res de ganado menor por familia, una res de ganado menor por casa, y si la familia fuese demasiado reducida para una res de ganado menor, traerá el vecino más cercano a su casa, según el número de personas y conforme a lo que cada cual puede comer. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y toda la asamblea de la comunidad de los israelitas lo inmolará entre 2 luces. Luego tomarán la sangre y untarán las 2 jambas y el dintel de las casas donde lo coman. En aquella misma noche comerán la carne. La comerán asada al fuego, con ázimos y con hierbas amargas. Nada de él comeréis crudo ni cocido, sino asado, con su cabeza, sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para la mañana. Lo que sobre al amanecer lo quemaréis. Así lo habéis de comer. Ceñid vuestras cinturas, calzados vuestros pies, y el bastón en vuestra mano. Y lo comeréis deprisa. Es la Pascua de Yahvé. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto, y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo, Yahvé, la sangre será vuestra señal en las casas donde moráis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera el país de Egipto. Este será un día memorable para vosotros, y lo celebraréis como fiesta en honor de Yahvé de generación en generación. Decretaréis que sea fiesta para siempre. Bueno, vemos la importancia que le da el Señor a este paso, que va a ser decisivo en la actitud del faraón para dejar libre al pueblo. Como sabemos, Moisés, a través de 9 plagas, había intentado convencerlo de que dejara partir al pueblo con todo lo que tenía, y el faraón se resistía. Si bien iba, por así decir, aflojando cada vez más, no terminaba de dar el permiso definitivo. Y lo va a dar realmente cuando ocurra esta última plaga, de como vemos, es la muerte de todos los primogénitos, tanto de personas, de familias, como también de los animales importantes de Egipto. Y lógicamente después de eso permite que el pueblo pueda salir. Pero para los judíos también, fíjense, Dios les dice que tienen que tomar precauciones o tienen que tomar medidas. Tomar un cordero, un animal sin defecto, de 1 año, lo tienen que sacrificar, con la sangre del cordero marcar las puertas de las casas, y que el ángel exterminador va a pasar y no va a entrar en las casas que estén así marcadas. Podemos pensar lo que habrá sido esa noche, ¿no? La preocupación de todos de hacer las cosas bien, porque si no estaba la casa en condiciones, corrían el riesgo de que muriera uno de sus miembros. ¿Y cómo habrán cumplido a rajatabla lo que Dios a través de Moisés le decía, ¿no? Estar vestidos como para salir del viaje,
comer de pie apresuradamente, comer el cordero asado, no dejar nada, que no sobre nada, sobraba algo había que quemarlo, y la sangre protege. El Viernes Santo, ustedes saben que se lee un texto de un santo extraordinario de los primeros siglos, San Juan Crisóstomo. Crisóstomo quiere decir boca de oro porque tiene una historia extraordinaria, fue obispo de Antioquía. Y este hombre señala, dice, pero ¿qué dices, Moisés? ¿Cómo la sangre de un cordero irracional va a proteger a los hombres? Dice, no, es que en esa sangre hay un misterio. Sangre es figura de otra sangre, de otro cordero, de un cordero distinto, verdadero, que ese sí tiene un valor enorme su sangre. Como sabemos, bueno, lo que Dios también manda es que esta fiesta se celebre a perpetuidad, siempre. Y eso lo comienzan a hacer los judíos. Y esta fiesta llega al tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Es una fiesta que, fíjense ustedes, se denomina Seder de Pesaj, que Seder quiere decir el orden, digamos, que se debe guardar, la fiesta de Pascua. Y tiene un orden determinado, se come el cordero, y también ya en el tiempo de Jesús, el cordero no era sacrificado, como en el caso que acabamos de leer, en cada casa, sino que los corderos se sacrificaban en el templo. Era impresionante, ¿no? Creo que Flavio Josefo, uno de los historiadores más antiguos romanos, señala que en el primer siglo, en el templo, hubo un día que sacrificaron, creo que eran 250.000 corderos. Imagínense que el animal era degollado, lo llevaba la gente para que luego pudiera comerlo, lo degollaban y allí en el templo era como que lo asaban. Incluso el cordero era colocado en una especie de cruz, se le pasaba por la columna una estaca y otra estaca que le abría las patas, o sea que había como una cierta prefiguración también de un cordero crucificado. Bueno, ¿cómo era la Pascua en el tiempo de Cristo? La Pascua en el tiempo de Cristo no era tan distinta de lo que hoy celebran los judíos que no creen en Cristo, ciertamente. La Pascua en el tiempo de Cristo tenía algunas características. Ya no se marcaban las puertas, pero había una tradición que Cristo respeta, que tenía 4 partes, la Pascua judía, y cada parte estaba, por así decir, coronada con un brindis determinado. Se tomaban 4 copas de vino al término de cada una de las partes, y se pedía que se ayudara también a la gente de menores recursos a poder tener ciertamente la Pascua como todo el mundo, que a nadie le faltara la posibilidad de celebrar ese día, un día verdaderamente importantísimo. La Pascua se celebraba como una gran fiesta. Fíjense que Jesús, voy a de nuevo abusar de la paciencia de ustedes y voy a leer un poquito cuando el Señor señala aquí. Dice, llegó el día de los ácimos en que se debe sacrificar el cordero de Pascua. Envió a Pedro y a Juan diciendo, preparándonos la Pascua. Y él indica, ¿no?, que van a encontrar un hombre que lleva un cántaro de agua, que lo sigan, y cuando lleguen a la casa le digan al dueño, el maestro te dice, ¿dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará en el piso superior una sala grande ya dispuesta. Haced allí los preparativos. Fueron y lo encontraron tal como había dicho y prepararon la Pascua. La cena, esta era una cena importante, se reclinaban para hacerla, o sea, la celebraban no sentados, sino reclinados, lo cual el comer reclinado era algo que pertenecía a la nobleza, a los reyes. ¿Por qué? Porque justamente la Pascua era la liberación de la esclavitud a la libertad. Entonces, digamos, por eso es que San Juan, como lo dice él mismo, va a reclinar su cabeza sobre el pecho de Cristo, porque estaban, digamos, reclinados. No era difícil el colocar la cabeza sobre el pecho del Señor. Y estas 4 partes, fíjense, tienen su nombre cada una. La primera parte de la celebración se llama
la copa del Kiddush, que es la copa de bendición. En ese momento se colocan también algunas, digamos, hierbas amargas, puede ser apio, lechuga, alguna cosa por el estilo, que se la come sumergiéndola en una mezcla de agua con sal, recordando el llanto de los judíos en Egipto y la amargura justamente de vivir la esclavitud. Cuando termina esta primera etapa, que es breve, se bebe la copa y comienza la segunda etapa. La segunda etapa, se busca que sea un niño que pregunte por qué esta noche es diferente a las demás. Todo esto lo conocemos porque hay una especie de rito que se llama Agadá, que viene de muy antiguo, entonces se van describiendo todas estas partes, ¿no? Y entonces el niño pregunta, ¿por qué esta noche es distinta? Entonces ahí viene todo el relato, normalmente el jefe de familia, hace el relato de la Pascua judía, por qué motivo se celebra esa noche de esa manera distinta, porque es el recuerdo que no simplemente se lo mira como memoria, sino con una especie de anamnesis, o sea, cada judío de alguna manera quiere experimentar que es liberado también ahora por el Señor de la esclavitud. Y se canta un salmo que es el pequeño Jalel, que es el salmo 113. Este salmo, fíjense ustedes, se llama Jalel, porque comienza con el Aleluya, que es el canto alabad al Señor, alabad a Yahvé. Y cuando terminan esto, se bebe la segunda copa, que es llamada la copa del juicio o del dolor. Después de esto, después de beber la segunda copa, viene la tercera copa, pero previo a esto se sirve el cordero pascual y viene la comida con panes ácimos. Como vemos, ustedes saben que el pan ácimo es el pan que no tiene levadura. Esto, por un lado, porque significaba la premura con que tuvieron que salir de Egipto, pero también en el caso nuestro, fíjense que la hostia que consagramos es una hostia sin levadura. ¿Por qué? Porque la levadura es un factor de corrupción. La levadura facilita la corrupción del alimento que la tiene, sea la harina o lo que fuere. El pan que no tiene levadura no se corrompe fácilmente. Y por ese motivo es que este pan era sin levadura, como lo pedía el Señor. Se comen también hierbas amargas y se bebe la copa que llama de la redención. Ya voy a explicar un poquito por qué estas 4 copas tienen estos nombres. Fíjense que esta tercera copa es la que utiliza el Señor para consagrar el vino en su sangre, porque el relato del Evangelio dice que el Señor, después justamente de la comida, dice, tomó el pan y dadas las gracias lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros, haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, la copa, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. O sea, la tercera copa, la copa de la redención, es la que el Señor utiliza para consagrar el vino en su sangre. Y luego de esto, luego de esta tercera copa, viene lo que sería la cuarta copa, pero previamente a esto cantan los salmos, que ya es el Jalel largo, que es del Salmo 114, creo que hasta el 117, que se cantaba y terminaba con la cuarta copa. Y ahí terminaba, por así decir, la celebración desde el punto de vista formal de la Pascua judía. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay un hecho que es extraño. Jesús ha afirmado claramente, como lo dice al término de la bendición de la segunda copa, dice, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. O sea, anticipa que no va a beber más. Y así ocurrió. Los evangelios dicen que después que cantan los salmos se van. Para nosotros esto no nos llama la atención porque, bueno, nosotros no somos judíos, no participamos de esto, pero para un judío dejar la Pascua incompleta, no beber la cuarta copa,
Era dejar la Pascua incompleta. No sé si el símil vale, pero es como ustedes van a misa, el sacerdote consagra y después se va. Y no distribuye la Eucaristía ni continúa. Uno dice, pero acá ¿qué pasó? Ha quedado por la mitad esto. Y el Señor además, porque algunos intentan decir, bueno, como en los relatos evangélicos luego se dice que Jesús estaba triste hasta la muerte, estaba con temor, estaba con un montón de pasiones, por así decir, muy fuertes por todo lo que venía, quizás se olvidó. No se olvidó nada. Él lo señala claramente, que no iba a volver a ver, y dice más, que no lo va a beber hasta que llegue el reino de Dios. Bueno, Scott Hahn justamente cita, lo digo ahora para que después veamos qué relación tiene con todo esto, que en una oportunidad él iba a los oficios que tenían los calvinistas y él solía ir a uno que había sido profesor suyo, un hombre muy capaz, muy preparado, y que en ese momento estaba predicando justamente sobre la pasión del Señor. Y entonces, comentando las palabras de Cristo en la cruz, de pronto llega a la palabra que dice, todo está consumado. Y dice que el hombre dijo, ¿cómo todo está consumado? ¿Qué quiere decir esto? Scott Hahn pensó que era un recurso oratorio del otro, que lo estaba haciendo para después aclararlo. Pero no. Después dijo, bueno, no sé, ya veremos, y continuó con la homilía. Dice, yo me quedé tan perplejo, porque dice, ¿cómo va a plantear un tema así y no lo va a aclarar? De hecho, al salir y al saludar al predicador, le dijo, mira, lo que has hecho no es lo correcto, no está... Y él le dijo, ya lo sé, en ese momento lo que pasa es que es como que se me apareció la idea y bueno, no supe cómo... Dice, ocúpate tú. Y él se ocupó justamente de este tema. Bueno, continúo un poquito con lo que estamos viendo. Vemos que el Señor sale y va al huerto de los olivos. Y en el huerto de los olivos, como sabemos, él se separa de los apóstoles, de la gran mayoría, y se queda solamente con 3, con Pedro, Santiago y Juan, que son los 3 apóstoles, los 3 más amigos, digamos, los que van a estar cerca de él en la transfiguración, van a estar con él en la resurrección de la hija de Jairo, en fin, son los 3, por así decir, más cercanos. Y el Señor, ¿qué hace? Se postra y comienza a orar y repetir esto: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Bueno, hoy en día nosotros asociamos la palabra cáliz quizás al sufrimiento, pero en ese tiempo no. Entendemos que el Señor está diciendo algo, pero ¿a qué cáliz se refiere? Luego, cuando vienen a tomarlo preso, que Pedro intenta defenderlo, el Señor le dice, pero ¿acaso el cáliz que me da mi Padre no lo voy a beber? Luego, fíjense, ya antes él, cuando Santiago y Juan en un momento le habían pedido ocupar en el reino de los cielos o en el reino de Cristo un lugar a su izquierda, otro a su derecha, le dice, no sabéis lo que pedís, eso, bueno, mi Padre será, pero dice, ¿podéis beber el cáliz que yo voy a beber? Y él dice, sí, podemos. Bueno, el cáliz lo beberéis, pero los lugares están reservados para los que mi Padre haya dispuesto. Bueno, el hecho es que continúa toda la narración y vemos cómo el Señor no quiere beber. De hecho, en el camino a la cruz le quieren dar vino mezclado con alguna sustancia como para que se mareara un poco, como para no sufrir tanto. Y dice, lo probó, pero no lo bebió. Y luego en la cruz sí va a pedir beber, tengo sed, va a decir, y le van a dar si hay un poco de vinagre. Ahora, este vinagre hay que tener cuidado. No se trata del condimento que nosotros usamos habitualmente para las ensaladas. Era un vino de muy baja calidad, pero vino que se daba justamente a los condenados o a los que, imagino los soldados que estaban ahí, pero digamos, era un vino de baja calidad. Y ahí sí, solamente San Juan dice que lo bebió. Y luego Cristo va a decir, todo está consumado. Vamos a otro aspecto, después vuelvo sobre esto. Vamos a otro aspecto que también es importante. El Señor dice que no lo beberá hasta que llegue el reino de Dios. A ver, el reino de Dios, ¿cuándo comienza? Muchas veces uno comienza a pensar que esto pasa después de Cristo resucitado y ascendido al cielo. No es así. De hecho, fíjense que la Semana Santa es muy fuerte en los signos de Cristo Rey. Comienza el Domingo de Ramos,
Y una de las expresiones que se usan cuando viene es bendito el rey que viene, ¿eh? Y Cristo entra como un rey, entra en un pollino, un burro joven que no ha sido montado por nadie. La gente tiende sus mantos en el camino para un signo de distinción, como una alfombra para que no pise el animal sobre la tierra común. Y la gente, como sabemos, lo aclama con palmas y con vítores y Cristo lo acepta, ¿eh? Tan es así que cuando lo critican, el Señor va a decir, miren, si ellos callan van a gritar las piedras, como diciendo, era su momento de entrar triunfante a Jerusalén. Después, por así decir, al atardecer la situación cambia enormemente, pero la entrada es una entrada verdaderamente triunfal, es una entrada de un rey, ¿eh? Luego se va a manifestar como rey en varias ocasiones. En primer lugar, en el mando, ¿eh? Cuando él viene a ser apresado, lo primero que pregunta es, ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno, dice Jesús. Dice, soy yo. Cuando dijo soy yo, cayeron todos por tierra. Cuando se incorporan, le vuelven, ¿a quién buscáis? A Jesús, ya os dije que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Da órdenes a sus propios aprensores y le obedecen. De hecho, ningún apóstol ni discípulo quedó aprendido. Luego va frente a Pilato. Pilato era la autoridad importante porque era el representante del César de Roma, que era el imperio que en ese momento gobernaba Judea. Y frente a Pilato, que había escuchado que lo acusaban justamente de sedicioso, que hacía rey, le pregunta, le dice si es rey, y dice, ¿te han dicho esto? ¿Lo dices por ti mismo o te lo han dicho? Y dice, no, me lo han dicho. Pero y entonces Cristo le dice, si mi reino fuera de este mundo, mis hombres habrían combatido, pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato dice, entonces tú eres rey, tú lo has dicho, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Luego va a ser coronado, claro, Cristo nos desconcierta, porque el Señor... Uno imagina la corona es una cruel corona de espinas, un casco de espinas terrible. También va a tener su capa y su bastón de mando. Todo parece una burla sangrienta. Y en la cruz, el motivo de la condena va a ser justamente que este Jesús Nazareno, rey de los judíos, escrito en 3 lenguas. O sea, en ese sentido, digamos, queda muy claro, Jesús marca justamente cómo el reino de Dios no excluye la cruz. La cruz es parte del reino de Dios. Incluso, miren, yo no encontré bien, pero yo recuerdo, hay un hecho que está en Juan 12:32, que es una expresión muy hermosa del Señor. Dice, cuando ya sea levantado sobre lo alto, atraeré a todos hacia mí. También en la misa de ayer se leía el Evangelio de Juan en el versículo 8:28, dice, cuando sea levantado en alto, sabréis que soy yo, que es uno de los nombres de Dios. Y también en el diálogo con Nicodemo, en Juan 3:14, va a decir el Señor que cuando sea levantado en alto, va a ser levantado en alto para que crea en Él tenga vida eterna. O sea, el Señor incluso va a decir al Padre que glorifique su nombre, y cuando habla de la glorificación, está hablando de la pasión. Está hablando de la pasión, que va a ser gloria de Dios. Nosotros ciertamente que glorificamos al Señor por todo lo que hizo por nosotros y por el testimonio extraordinariamente hermoso de amor al Padre, de cumplir su voluntad hasta la última consecuencia. Entonces, digamos, el Señor nos muestra cómo el reino no comienza después de muerto cuando resucita, no, ya comienza acá. De hecho, recordarán al menos algunos, hay un episodio en el cual los judíos lo acusan, es un pecado casi contra el Espíritu Santo, que es cuando Jesús expulsaba un demonio y los judíos dicen, sí, lo expulsó porque él también es un demonio. Y entonces Cristo dice, a ver, si Satanás está dividido contra sí mismo, ya su reino cayó.
Pero si yo echo a los demonios por el poder de Dios, es que el reino de Dios ha llegado. El Señor no habla en futuro, ha llegado. Él va marcando la presencia del reino de Dios, pero de un modo muy claro en el momento de la cruz. Y por eso, cuando dice, no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba en el reino perfectamente es la cruz. Y por eso el Señor bebe el trago. Y por eso fíjense, ¿qué quiere decir cuando señala todo está consumado? La pregunta que este hombre había dejado pendiente y que Scott Hahn quedó desconcertado porque él no sabía tampoco responderse, porque él pensó, claro, todo está consumado quiere decir ya la redención está lograda. Y el mismo amigo de él le dice, no es así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 4, en el versículo 25, dice, 24 y 26, dice, a nosotros que creemos en aquel que resucitó entre los muertos, a Jesús Señor nuestro, quien fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. O sea, la resurrección no es que simplemente es un hecho que se dio después. No, tiene que ver también con nosotros. Y de hecho la resurrección, como veremos, tiene un papel preponderante, el cuerpo resucitado de Cristo con relación a la Eucaristía. Entonces, cuando Cristo dice todo está consumado, la copa que faltaba tomar era la copa de la consumación. Después de decir eso, el Señor entrega su espíritu a manos del Padre y muere. Pero ¿qué quiere decir todo está consumado? Cristo comenzó su sacrificio no cuando Pilato lo saca del pretorio para llevarlo a la cruz. No. El sacrificio del Señor comienza en el cenáculo, comienza en la última cena. Y por eso cuando Él consagra el pan y el vino, Él lo hace bajo signos sacrificiales. El sacrificio era separar el cuerpo de la sangre. Los corderos o los animales que eran sacrificados eran degollados. La sangre para los antiguos era la vida, por eso es que no se permitía beber la sangre, porque se pensaba que era como beber la vida del otro. Entonces, pero fíjense, el Señor consagra el pan por un lado y el vino por otro lado, señalando que el pan es su cuerpo y que el vino es su sangre. Entonces, hay un signo sacrificial muy evidente y Cristo a propósito no cierra la última cena. La última cena se termina con la copa de la consumación en la cruz. Y por eso no están separadas ambas cosas. Cuando vamos a misa, actualizamos el misterio redentor del Señor y decimos pasión, muerte, resurrección, ascensión, memorial. Recordemos que memorial no es un simple recuerdo. Memorial es hacer vivo lo de siempre. Miren, en la historia de la humanidad, la historia de la Iglesia Católica, no se ha celebrado ni se celebrará sino una única misa, la misa de Jesucristo, que Él la celebra a través de nosotros, miembros indignos, los sacerdotes, que prestamos nuestro ser al Señor para que Él celebre, para que Él actúe. La víctima del Calvario es la misma víctima que tenemos en la misa. La palabra hostia, de hecho, quiere decir víctima. El sacerdote del Calvario, por eso Cristo llega a la cruz con una túnica inconsútil, o sea, como tenían que tener los sacerdotes. Llega como sacerdote a la cruz, llega a sacrificar a sí mismo. Es el cordero que llega para sacrificarse, como sacerdote. Y Él, en ese momento, ofrece su vida por nosotros, da su vida, es el Cordero. Por eso en la misa, fíjense, tantas veces se habla del Cordero de Dios, que es el primer nombre que le da Juan Bautista cuando señala frente a Juan Evangelista y Andrés, le dice, miren, ese que pasa ahí es el Cordero de Dios
el que quita el pecado del mundo. La misma frase que el sacerdote dice antes de comulgar, cuando ofrecer la comunión, él señala, levanta la hostia y dice: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Cordero. La traducción de varios países, de España, de Francia, de Italia, han traducido por Señor. Pero fíjense, en el texto latino, que es el que se viene usando desde inmemorialmente, desde el comienzo, dice: Beati qui accinanagni vocati sunt, que quiere decir en latín, quiere decir en español, felices los invitados o los llamados a la cena del Cordero, porque hace alusión a un texto del libro del Apocalipsis, donde dice: felices los invitados a las bodas del Cordero. Entonces, el tema del Cordero es un tema muy importante. Cristo es el Cordero, pero vuelvo a decir, la última cena no está separada de la cruz. Si separamos la cena y decimos todo terminó en la cena, y la cruz más bien parecería una ejecución. En cambio, la cruz se transforma en sacrificio por la intención de Cristo. Cristo se ofrece, el Señor ya tiene su corazón ofrecido por nosotros y lo consuma ciertamente en la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. El Señor, digamos, en la cruz nos da el ejemplo más grande de su amor. De hecho, cuando el soldado que llega para constatar la muerte no le quiebra las piernas, porque en él se cumple a la perfección todo lo que exigía la Pascua primitiva, ¿no? Que fuera sin defecto, que no le quebraran los huesos. Bueno, todo eso se cumple en Cristo. O sea, la figura del Antiguo Testamento llega a su plenitud en el Señor. Y cuando se atraviesa el costado, dice el evangelista que está ahí, Juan, brotó sangre y agua. Hay una explicación natural para esto, pero el sentido místico es hermosísimo, ¿no? Primero, representa los dos sacramentos con los cuales, por así decir, se funde y se fortalece la Iglesia. El sacramento del bautismo, por el cual entramos a la Iglesia, y el sacramento de la Eucaristía, por el cual nosotros somos alimentados. Ustedes saben que nosotros, al comulgar, aunque acá en Occidente, en el rito latino, lo hacemos habitualmente bajo la apariencia del pan, estamos recibiendo cuerpo, sangre, alma y divinidad. O sea, estamos bebiendo también la sangre de Cristo. En los ritos orientales, por ejemplo, por lo general comulgan todos los días bajo las dos especies. Nosotros no. Y eso creo que se hizo a propósito en un tiempo en el cual se decía que si uno no comulgaba bajo las dos especies, estaba comulgando imperfectamente, que era necesaria. Y la Iglesia dijo: no, basta comulgar en una especie, y uno comulga cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y lo mismo ocurre cuando alguna persona, por ejemplo, por algún motivo, comulga del solo cáliz. No comulga únicamente la sangre de Cristo, comulga cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante, ahora que estamos ya iniciando la Semana Santa, ¿no?, valorar todo esto. Pero hay un elemento más que también es muy importante, que es lo que el Señor señala cuando consagra la sangre, que dice: esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, sangre de la alianza nueva y eterna. Estaba profetizada la alianza importante con el pueblo de Dios. Fíjense, se realiza en el monte Sinaí, donde Moisés mata animales, hace un altar, y ¿qué era una alianza? Una alianza era un pacto de fidelidad. Dios se compromete a hacerse familia de ese pueblo, a ser parte de ese pueblo, y el pueblo se compromete a llevar a la práctica lo que Dios les propone, que justamente en ese momento eran los 10 mandamientos, ¿no es cierto?, que Moisés, que el Señor había revelado por boca de Moisés. Y el pueblo dice: nosotros vamos a cumplir, nos comprometemos, haremos nuestra parte. Y Moisés rocía con sangre al pueblo. La sangre siempre ha estado muy vinculada a las alianzas, sobre todo a las alianzas antiguas. ¿Por qué? Porque se decía que si uno era infiel
al pacto, cuando era un pacto por supuesto importante, pagara con su sangre. Fíjense que hay una imagen muy antigua, que es la de Abraham, cuando Abraham también hace una alianza con Dios, y en ese momento Abraham coloca animales partidos por el medio, y Dios pasa por el medio como una antorcha de fuego. Bueno, eso es un rito primitivísimo, en el cual eran alianzas que más o menos decían esto: el que no cumple, que tenga la suerte de estos animales, que fueron partidos por el medio. Bueno, en el caso de la nueva alianza, se sella con la sangre del Señor. Nosotros no somos rociados con la sangre, mucho más, la bebemos cada vez que vamos a misa. El Señor se compromete con nosotros, El Señor nos da a beber su sangre, pero entiende que cuando yo bebo la sangre de Cristo, yo estoy, por así decir, actualizando, haciendo nueva la alianza con el Señor. Y por eso también un tema importante, que es el tema de la resurrección. ¿Por qué es tan importante en este aspecto? Porque ustedes saben que cuando Cristo resucita con un cuerpo glorioso. No resulta con un cuerpo paciente como el nuestro, que puede experimentar la enfermedad, que no puede... No, es un cuerpo ágil, sutil. De hecho, vemos que en las apariciones se aparece en medio de los apóstoles aclarando, estando cerradas las puertas, o sea que pasó por el medio, y era un cuerpo verdadero, pidió para comer, o sea... También a los discípulos de Maús los acompaña, pero luego desaparece en medio de ellos. Y por ese motivo también, cuando nosotros comulgamos el cuerpo resucitado del Señor. Y por eso el Señor puede estar presente y completo en cada hostia cuando nosotros comulgamos. Él está entero en cada hostia. Esto es muy impresionante. El Señor viene a mí. ¿Cómo le tenemos que pedir a Dios el don de la fe? El otro día escuchaba una charla donde se decía que en Estados Unidos, creo que fue en el año 2018, pero una encuesta hace poco tiempo, el 70% aproximadamente de los católicos practicantes no creían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. No creían que era una presencia simbólica. Ahora, yo me pregunto, ¿no? ¿Cuánta gente también entre nosotros cree realmente en la presencia de Cristo, así como yo veo a otra persona, y que el Señor está en la Eucaristía? Ustedes fíjense lo que es la acción de gracia de muchísima gente. No le habla al Señor, no le agradece al Señor, no lo adora al Señor, no lo alaba al Señor. Uno dice, a ver, ¿qué has recibido? Hay gente que está esperando que el sacerdote continúe la misa, y mientras tanto, bueno, están esperando. Yo me acuerdo una vez haciendo con un monaguillo, no un monaguillo, una persona, me causó una gracia porque hace muchos años pasó esto, ¿no? Me dice, padre, ustedes se cansan mucho después de dar la comunión, ¿no? Y yo digo, no, ¿por qué? No, dice, como después se sientan a descansar. Claro, pensaba que uno iba a sentarse para tomar un poco de aire. No, el momento que viene después, justamente ese momento que llamamos de la acción de gracias. Pero nos podemos preguntar ciertamente en qué medida creemos, en qué medida nos damos cuenta de todo esto tan grande que ocurre en la misa. Porque, por ejemplo, la misa del domingo, por así decir, es la Pascua semanal. Toda misa, digamos, tiene el misterio pascual, pero de un modo particular el domingo. Domingo es una cosa muy grande. Uno tendría que prepararse, pero realmente De hecho, los que somos más grandes recordamos cómo nuestros padres de pequeños, uno iba a misa preparado, nos arreglaban bien para la misa, ¿no? Pero era todo un sentido, uno iba a una cosa importante, y a uno de chiquito le quedaba esa imagen. Cuando íbamos a misa, aparte de portarnos bien, íbamos bien arreglados, porque íbamos a una cosa muy grande, un encuentro con el Señor. Hoy en día, lamentablemente, uno ve gente, pobrecita, buenísima,
pero pésimamente, y no hablo de gente pobre, porque aquí en Añatuya, donde yo estoy, hay gente pobre, pero van vestidos decentemente. Pero a veces uno va a sitios donde el problema no es la pobreza, y uno va a gente que dice, por favor, ¿cómo puedes venir vestido de esta manera a la iglesia? A participar nada menos que de estas cosas tan grandes que estamos hablando, de la pasión, muerte, resurrección y ascensión del Señor. La maravilla, y si ustedes se fijan, en todas las plegarias eucarísticas del rito que celebramos hoy en general, se habla claramente del memorial. Memorial, distingo siempre la L final, que no es memoria. Memoria es un recuerdo que quedó en el pasado. La misa no es un recuerdo, la misa es un memorial. ¿Qué quiere decir? El recuerdo se hace vivo, el recuerdo se hace actual. Y no es recuerdo, porque el que está celebrando, vuelvo a decir, es el Señor, es la maravilla de los sacramentos. ¿Quién nos ha bautizado a todos los que estamos acá? Jesucristo, valiéndose de un instrumento que fue la persona que me bautizó, el sacerdote y en un caso de emergencia puede haber sido un laico, pero el que me bautizó es Jesucristo. ¿Quién me perdonó los pecados? Jesucristo. Cada sacramento hay un actuar de Cristo impresionante. Lo mismo, fíjense, el sacramento de la unción. Yo digo, miren, la persona que muere con el sacramento poco tiempo después, sacó la lotería. Es Cristo que le llegó junto a la cama y que le purificó el alma. Así como en la cruz, otro de los casos de realeza, el buen ladrón se dirige a Cristo como rey. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él lo trata como rey. Y Cristo como rey le responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso realmente, ¿cuánto tenemos que pedir al Señor la gracia de profundizar estas cosas? Yo les recomiendo a ustedes siempre el tratar de penetrar más en la catequesis, sobre todo de esto tan importante como es la celebración de la misa, la Eucaristía, el recibirla con dignidad, el darnos cuenta realmente del valor que tiene cada misa, que es un valor infinito, absolutamente. El valor también de las vocaciones sacerdotales, que hoy en día están tan en crisis en general, ¿no? Porque uno ve como, bueno, las familias que han disminuido drásticamente hoy en día, primero de su compromiso cristiano y como consecuencia muchas veces también, no todas, pero como consecuencia también muchas veces en el número de hijos, que el hijo es mirado casi como, bueno, como algo que puede venir o no venir y bueno, y veremos si viene o no viene. No se mira el hijo como parte de la vocación que recibe la pareja cuando deciden ser esposos, que parte de su vocación, que digamos, lo fundamental de su vocación es uno se casa para formar una familia y una familia cristiana. Eso es lo fundamental. Y uno ve que eso estuvo durante tantos siglos en la historia de la Iglesia y por eso hay tantos santos que han sido un número importante de hijos. Santa Teresita, San Francisco Javier, bueno, un montón. Han sido hijos que no fueron ni el primero ni el segundo, sino el noveno, décimo, decimotercero, muchos de ellos. Por eso pidamos, como digo, al Señor la gracia de aprovechar esta Semana Santa, ¿no? Y yo les recomiendo mucho también, los ritos de Semana Santa son muy particulares. Es importante conocerlos para valorarlos, entender, leer un poco la procesión de Ramos, el sentido que tiene, el valor que tiene esa procesión, para participar realmente con un sentido pleno. Lo mismo la misa crismal, una misa única que tenemos habitualmente en las grandes ciudades, suele ser el mismo día por la mañana del Jueves Santo, pero en lugares distantes como es el nuestro, acá los sacerdotes, hay parroquias que están a 400 kilómetros de acá de Añatuya y son dentro de la provincia y dentro de la diócesis. Entonces la misa crismal ya desde la época de Monseñor Gotau la tenemos el martes por la noche para que puedan volver después a sus parroquias y preparar las cosas adecuadamente. Bueno, pero vuelvo a decir, una misa hermosísima y en la cual los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales,
en las cuales se bendicen los óleos y sobre todo el santo crisma que es el que da nombre a la misa, con el cual se va a ungir después a los que reciben el sacramento del orden, sobre todo el sacerdote obispo, se utiliza en la administración del sacramento de la confirmación y también en el bautismo después de haber sido bautizada la persona, significando que se identificó con Jesús como sacerdote, como profeta y como rey. Luego la celebración del Jueves Santo, que también es una maravilla, la misa de la Cena del Señor, bueno, y sobre todo el viernes no es misa, sino que es la celebración de la Pasión del Señor, que también es un rito hermosísimo, y luego la Vigilia Pascual, que es la corona de oro y realmente una maravilla, ¿no? Cuando uno, por eso tratemos de vivir la Semana Santa, ¿no? Es una pena que tanta gente hoy en día, porque viaja, porque va a un lugar, lo utiliza para otras cosas y pierde lo grande de todo esto, ¿no? Porque todo lo que he dicho, todo lo que he ido señalando, mostrando cómo esas realidades del Antiguo Testamento, el Señor las vivió y les dio una plenitud mayor. El Señor no es que rompió las tradiciones, no, lo que pudo salvar lo salvó, pero lo llevó a una plenitud muchísimo más grande, ¿eh? El Cordero del Antiguo Testamento ahora es Jesucristo. Él nos lleva a la tierra prometida, pero la tierra prometida ya no es un país acá, es el cielo, es el pastor que nos lleva a la vida eterna, ¿eh? Es la gracia de ir al cielo. Y Él con su sangre nos borra los pecados. Él viene a salvarnos, viene a protegernos no ya del poder del faraón, sino del poder del demonio, ¿eh? El Señor viene a protegernos de todo eso. Por eso es tan hermoso cuando uno mira, si ustedes tienen oportunidad de leer a alguno de los padres de la iglesia, van a ver de qué manera tan admirable ellos aplican estas figuras a las realidades del Nuevo Testamento y cómo hacen que uno pueda vivir realmente la lectura de todos esos hechos que acontecieron en el Antiguo Testamento como una prefiguración de lo que el Señor llevó a su plenitud en el Nuevo. Así que bueno, les deseo a todos una muy feliz Semana Santa. Yo no sé si alguno de ustedes quiere hacerme alguna pregunta referente a esto que acabo de exponer. Con mucho gusto trataré de responderle. Y si no, bueno, les voy a dar la bendición para que antes de las preguntas y luego vemos si queda alguna pregunta. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Bueno, muy bien, ahora sí pueden abrir los micrófonos y si alguno quiere hacer alguna pregunta, vuelvo a decir con mucho gusto, en la medida en que pueda contestarla, lo voy a hacer. Bueno, dicen que cuando no hay preguntas es o porque ha quedado demasiado claro o porque nadie entendió absolutamente nada. Esperemos que sea lo primero. Y recuerden ese refrán que dice, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan, porque a veces uno se queda con la intriga de lo que uno iba a suponer, a preguntar. Así que bueno, que el Señor los bendiga, ¿eh? Y Dios mediante, bueno, si doy alguna otra charla y con gusto les avisaré para que puedan participar y les agradezco mucho también que estén allí. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Buenas noches.